Buenas noches, en hoy 20 de agosto del 2023. Como ustedes saben, esta presentación en vivo tiene relación con este emprendimiento que se llama el mentor existencial. Y un poco repasar el concepto de mentoría existencial tiene relación con ciertos diálogos o ciertas conversaciones en relación a temas que son esenciales en la existencia. Básicamente, el hacerse cargo versus sentir que las cosas te ocurren, hacerse responsable, versus que la situación, ¿verdad?, de la suerte o el azar. Por otro lado, tenemos el tema de la mentoría que tiene relación con cómo es tu sensación y tu sentimiento con la soledad. Entonces es importante también, porque lo vamos a asociar al tema de hoy, que es el amor propio, cómo podemos mejorar el amor propio y qué relación tiene esto con la soledad. Y por otro, tenemos dos temas, ¿verdad?, que están de rebote, que tienen relación con lo que es el sentido de la vida, el sentido de la vida y cuán importante es que encontremos un significado. Por ahí tenemos algún texto que habla sobre el fluir y cómo tomar el sentido de vida tan importante ahora que tenemos tanta información en las redes. Y por último, lo que es el significado o lo que nos implica la muerte, que de alguna manera nos define. Nosotros somos, de cierto modo, personas que podemos encontrar en la muerte un sentido que nos permita vivir de manera plena. Bueno, todo esto, dentro de estos temas, dentro de este paraguas general de lo que es una mentoría existencial, está el tema del amor propio. Aquí igual vamos a tomar ciertos tips, ciertas formas, cierto entendimiento de lo que es el amor propio y señalarles que es un tema esencial en las relaciones humanas. Básicamente, las definiciones que podemos hacer de los seres regulares, nuestras amistades, nuestras familiares, de alguna manera tienen más o menos amor propio y lo vamos a definir. También en lo que vemos regularmente en la televisión podemos ver gente que está muy clara y podremos distinguir un poco el amor propio de lo que es el narcisismo. Vamos a establecer algún tipo de diferencias. Pero entrando directamente en el tema, me parece que hay algunos conceptos que son primos hermanos. Un concepto fundamental tiene que ver con cómo me defino a mí mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? Entonces yo puedo tener ciertas características que son positivas, ciertas características que son negativas y de alguna manera esa forma de que yo estoy definiéndome, cual más, cual menos, entonces entiendo cuál es mi concepto. Hay personas que tú les preguntas, ¿cómo se define usted mismo? O cómo usted puede hablar de usted, o cómo puede usted pelarse, es un término chileno para referirse a uno mismo. Y efectivamente hay personas que les parece muy extraño esta pregunta, ¿quién soy yo? Y de repente para definirse uno puede definirse en función de lo que uno hace, en función de lo que uno siente, en función de lo que los otros le dicen. Y básicamente entonces tenemos un cierto concepto que para algunos es mucho más claro, para otros es mucho más difuminado, difícil, extendido. Tenemos otro concepto asociado también que está relacionado con lo que es autoestima. La autoestima es, valga la palabra redundante, la estimación que tenemos nosotros sobre lo que tú eres, lo que yo soy. Yo puedo tener una buena estima o una mala autoestima. Y tener una buena estima significa que yo me siento me siento feliz, me siento contento, me valoro en los aspectos cuando estoy alto y cuando estoy bajo. Y una débil autoestima que significa que siempre estoy pidiendo permiso, bueno, se entiende, siempre con algún tipo de dificultad que implicaría entonces que yo no valoro lo suficiente lo que hago. También está muy asociado a veces el concepto de la autoestima y muy importante. Hay lo que llaman el síndrome del impostor, cuando uno tiene una carrera o tiene una actividad o uno escribe un libro o que uno hace una obra y dice, mira, en realidad yo no sé si esto lo hice yo me siento un poco como impostor. Y en el fondo no estiman que las acciones que se realizan son acciones de la persona misma y empiezan como a descalificarse. Y un tercer concepto asociado tiene que ver con el amor propio. Y el amor propio se define básicamente con lo que es este sentimiento de sensibilidad positiva que yo siento hacia las personas a las cuales estoy cerca, que yo siento en relación a lo que son los objetos o los lugares donde yo vivo, puedo sentir cierto amor. Y el amor a uno mismo es el amor que uno siente a ese concepto,
a esa definición, a esa autoestima. Si yo tengo amor propio, también soy capaz de valorarme, de seguir adelante, de sentir que no me pasan a llevar con lo que es, me siento digno ante mí mismo. El amor propio implica que uno se levante en los momentos difíciles, que se entregue un poco al vivir y entender que uno se respeta. O sea, el amor propio está asociado a lo que es el respeto. Ahora, el amor en términos generales, como este sentimiento amplio, que puede ser oceánico, un sentimiento hacia la vida, hacia la generalización, podemos tener entonces un poco cómo el amor mismo, con uno mismo se está irradiando hacia lo que uno es como concepto, también hacia los demás. Tú puedes ser una persona amorosa, auténticamente amorosa, o una persona amorosa porque en realidad te gusta satisfacer a otros. Habría que distinguir que efectivamente eres auténticamente amoroso y que puedes establecer los límites del respeto. También un poco el amor a la naturaleza, un poco los valores que tú tienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que tú amas, Latinoamérica, la patria, qué es lo que tú quieres, cuáles los valores de tu familia. Uno empieza a amar lo que uno tiene, pero cuando es más amplio, es más transitivo, es un amor grande. Y por último está también asociado el amor a la divinidad, a lo divino, a lo que es. La divinidad, creer o no creer, tiene que ver más con un sentido de la espiritualidad. Me parece importante asociar lo que es el amor propio a la propia espiritualidad, lo que uno vive en esta conciencia con el universo, lo que uno está en un contexto. En la medida que hay mayor amor propio, ese amor propio se va irradiando al resto. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre este problema del amor propio y hay algunos déficits de amor propio en el tiempo? ¿Cuáles son las causas? Hay diferentes zonas de causas. Básicamente tenemos con el aspecto de lo que es la crianza, lo que ocurre con nuestra familia, si tenemos de repente padres ausentes que no refuerzan al hijo o que son muy críticos, un papá que está ausente, papá, la mamá y la mamá se siente que asumen los dos roles, pero está siempre sobrepasada y siempre se siente en un estado como de no amor consigo misma, esto lo va a reflejar en el desarrollo evolutivo del niño y puede generarle confianza, el tema de estar castigando, el tema de decir que eres un inútil. Eh, el ejemplo clásico, ¿verdad? Que se porta mal, pone el dedo en el enchufe, entonces lo castiga y eres un niño malo. El niño malo, repetido en el tiempo, significa entonces que el niño empieza a generar conceptos que de repente es malo y se va asociando en esta escala del desarrollo de Erikson, de repente temas de desconfianza, de sentimientos de culpa en la primera infancia. Y cuando hay una carencia de afectos, de cariño, efectivamente el amor propio empieza como a disminuirse, porque uno siente que está ahí nomás porque está. Tengo casos de personas que efectivamente no sienten que ellos tengan un valor y eso afecta profundamente lo que es la elección de la carrera, afecta profundamente lo que es el trabajo y el lograr entender el concepto amor propio. Yo no tengo un amor propio, yo me dejo pasar a llevar por otros. Me pasan a llevar en el colegio, me pasan a llevar en las relaciones humanas, las amistades. Entonces tenemos primero que la principal fuente, ¿verdad?, de amor propio tiene que ver con la crianza. Los padres o aquellos que fueron los tutores que te criaron, los abuelos u otros, en caso que no tengas padres biológicos. Otra fuente importante de tener más o menos amor propio tiene que ver con la educación, con el colegio. Si tú recibes, ¿verdad?, una buena, es importante en el caso del colegio tener maestros que te enseñan, maestros que te aglutinen. De repente los profes a veces están tan cansados en ciertas escuelas públicas o municipalizadas, a veces también en las privadas, donde hay una cantidad de alumnos que de repente el profe de repente está muy estresado y se olvida tal vez la cualidad esencial de un maestro, que es, de un profesor, es ser maestro. Y el maestro con sus ejemplos, con su vida, con su ser formador. También en el mismo colegio y en la casa tiene relación con lo que son los pares. Cuando recibes mucho bullying, entonces porque tienes las orejas grandes, tienes las orejas chicas, tienes la nariz grande, eres flaco, eres gordo, entonces empieza a sentirse que el tema del amor propio puede estar deficitario. Y si a eso le sumas, a esta causa, poca resiliencia, poca resistencia, empiezas a destruirte. Muchas veces antes de los 5 años
las personas reciben tan poco amor que de repente su futuro es sombrío en el futuro. Algunos de ellos, mientras menos amor, se generan personas, a veces, personas que pueden delinquir o personas que pueden maltratar. Ciertos trastornos de personalidad aparecen en las primeras etapas de la infancia. Mira la importancia que tiene esto de amar, de querer, de respetar. Y es importante porque a veces las experiencias también fallidas. ¿Cómo se toma una experiencia fallida? De repente un fracaso, quisiste entrar en una escuela de fútbol, no te fue bien. Esta experiencia, tuviste la resiliencia, tuviste el maestro, el profesor que te ayudó, tuviste los papás. Entonces eso va generando en conjunto entonces los tres un autoconcepto, una autoestima si eres valioso o no, y un amor propio para poder decir cuáles son tus derechos, qué es lo que tú tienes que hacer para poder respetarte. La pregunta es si estamos determinados, si somos definidos, cómo estamos en el hoy. Nosotros podemos hacer una cartografía de cuál es nuestro amor propio. Yo contarles que mi experiencia de amor propio fue un poco más tardía. Yo empecé a respetarme en el tiempo. Es interesante que les planteé que en algún momento sentía que tenía muy débil autoestima antes de los 20 años. Me sentía como débil, culposo. Es importante esta combinación. Me sentía de repente que no era muy valioso, pero era como picado. Picado es que cuando uno está enojado, uno tiene ganas de salir adelante a pesar de que está con esta autoestima débil. Eso significaba que tenía como la pica del amor propio y tal vez una cuota de resiliencia. Entonces compensaba, pero era muy difícil no tener consistencia entre lo que es la autoestima y entre lo que es el amor propio, porque es un concepto dual y uno está entonces en la apariencia. Hubo mucho tiempo de mi historia donde yo era una persona que aparentaba lo que no era con el objetivo de qué es lo que van a pensar los demás. Cuando en realidad el concepto de amor propio tiene que ver con lo que yo valoro, lo que yo siento, lo que soy. Entonces, para crecer, para avanzar, nosotros podemos tener como dos fuentes de apoyo para mejorar el amor propio. Por un lado, están las estrategias con uno mismo. ¿Qué significa una estrategia de mejora del amor propio con uno mismo? Significa que tú te hagas cargo de lo que es tu visión, de lo que tú quieres. Si tú quieres un logro, ya sea académico, o quieres un logro en una empresa, en una organización, obviamente es importante que tengas amor propio y que tengas concepto de autoeficacia, te sientas capaz. Si sientes que eso es una debilidad, entonces es importante tener claro cuál es la visión que tú tienes para ir hacia adelante. Y con esa visión establece una estrategia donde tú puedes decir, no me siento bien, por ejemplo, me siento debilitado, y creo que dentro de lo que es la visión de lo que yo quiero en esta vida de manera realista, entonces yo voy a mejorar mi amor propio. ¿Cómo puedo buscar este amor propio? Bueno, puedes buscar ayuda profesional, puedes buscar gente psicoterapia, puedes asistir con amistades o gente que sea significativa, ciertos maestros que te pueden orientar, aunque en última instancia eres tú el que se quiere ayudar, y por eso es fundamental esa visión. En términos prácticos, un psicólogo no ayuda a nadie que no quiera ayudarse a sí mismo, y cualquier profesión de autoayuda o de ayuda tiene relación con que si tú vas a ser ayudado, ve con el tesón, con las ganas, con la potencia, y si sientes esa potencia, ahí podrás ayudarte. Eso requiere una acción, como decíamos antes, al principio, de responsabilidad en lo que es un tema existencial. Es decir, las cosas no ocurren por la mala suerte o por la buena suerte. Hay mala suerte, entonces tú reviertes esa mala suerte con la responsabilidad. ¿Qué hago? Yo me siento mal. ¿A dónde voy? Oye, puedo ir a un terapeuta. ¿El terapeuta es accesible o no es accesible? Bueno, yo utilizo el elemento importante. También yo puedo ver mis redes de apoyo. Tengo amigos. ¿Pero qué tipo de amigos? Aquellos amigos que te critican todo lo que tú haces. Tenía una chica que los amigos la tiraban para abajo regularmente. O sea, la critican, le dicen lo que no debe hacer, lo que tiene que hacer. Entonces al final uno se convierte en una suerte de monigote, donde uno va para allá, va para acá y de repente se pierde. Uno quiere hacer algo, pero no confía en uno mismo. ¿Okay? Si ampliamos un poco el concepto de amor propio, tiene que ver con la confianza que hay en lo que pensamos, lo que sentimos y esta sensación corporal. Entonces, si tú tienes gente que te está diciendo que realmente no hay nada que ver, que te estás desubicando, entonces uno se vuelve una suerte de monigote que no tiene claro para dónde va.
Si yo tengo autoestima, podría decir, amo el monigote que soy el día de hoy. Sin embargo, lo amo, pero no sé qué hacer, no tengo amor propio, siento que puedo fallarle a mis amistades, me han dicho tantas cosas y me siento confundido. Entonces, en medio de la confusión, decir, ¿pero qué es lo que quieres? La gran pregunta, ¿qué quieres hacer tú? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué pasaría si no hubiese esta crítica? ¿Qué le sugerirías a una persona que está en tu dilema, en tu problema? Y junto con estas redes de apoyo, que a veces son, cuando se plantea el tema, son pocos los amigos, contados con los dedos de la mano, con una mano, significa que son aquellos que son nutritivos, que son sensibles, que son empáticos, que te aportan. Y por otro lado está el tema de la autoayuda. La autoayuda, tan vilipendiada, o de repente el cuidado, que significa que tú veas ciertos videos o podcasts. ¿Cuál es el patrón para mirar cuándo un video es adecuado o un podcast es adecuado? Cuando hay resonancia entre lo que tú sientes y lo que dice la persona. Tenemos plagado a las redes de personas que uno podría decir que son inadecuados o que se les llama también chanta, gente que hace muchas cosas, que te dice, que te promete, pero la verdad es que todas las promesas, por ejemplo, de amor propio tienen que ver con algo que se elabora, que se trabaja en el día a día, que se trabaja en las mañanas, al levantarse. Si tu día es un día que estás atravesado, atravesada, entonces tienes que ver, yo me respeto y este día lo voy a promover de una manera positiva. Yo voy a cambiar la frecuencia vibratoria, que puede ser negativa, a una frecuencia más positiva. Y eso, ¿cómo lo hago? A través de, primero, el pensamiento. Si la situación se hace muy complicada y estoy lleno de pensamientos negativos, entonces, pero yo tengo esas ganas de seguir adelante, ese amor propio, entonces me centro en mí. Focalizo las emociones, intento canalizarlas. Si puedo hacer alguna acción, puedo meditar, puedo respirar, puedo hacer algún tipo de actividad, eso me va a permitir a mí que si lo hago de manera regular voy a avanzar. También es importante hacer un examen de conciencia, donde yo en las noches a veces puedes escribir o puedes decir cómo fue mi día. ¿Tuve un buen día? ¿Tuve un mal día? ¿Cómo estuvo eso en el tiempo? Y en la medida que yo estuve actuando de manera satisfactoria, día, de noche y en el día, entonces puedo ir cambiando. Si regularmente siento que con todo esto no me resulta, entonces quiere decir que yo puedo requerir este apoyo. Pero hay que recordar que responsablemente el amor propio es algo que tú puedes generar. Si estuvieras totalmente perturbado, a lo mejor no estarías escuchando esto. Si estás acá es porque quieres mejorar y tienes esa opción. Por otro lado, están las técnicas. Con lo que yo estaba diciendo, hay ciertas técnicas que te ayudan a estar mejor. Al principio pueden ser técnicas que son aparentemente no creíbles. Yo puedo decir, por ejemplo, oye, soy un tonto porquería. Entonces yo puedo cambiar esa sensación de decir tonto en el inverso. Y decir, mira, a lo mejor no soy tan capaz para eso, pero voy a usar toda mi inteligencia de manera persistente para ser mejor. Yo me siento mejor. Entonces aplico ciertas afirmaciones en función de lo que yo estoy negando. Niego, pero voy hacia la parte positiva. También estas afirmaciones se convierten en la autohipnosis. Es muy importante el diálogo interno. Ahora que estás escuchando esta charla, ¿cuál es tu diálogo interior? ¿Qué estás pensando de ti misma, de ti mismo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Y cómo eso que está pasando dentro de ti es algo cotidiano. ¿Cómo puedes cambiar ese diálogo? Es importante porque el diálogo está a todo momento. Si yo soy una buena persona, si soy una mala persona, si es penca, si la vida vale la pena, si no, que si creo o no creo. La creencia en mí, entonces, es un diálogo que yo puedo empezar a modificar con la hipnosis. Yo puedo decir, mira, no sé lo que está pasando, las cosas han ido mal, pero van a mejorar. Si yo he tenido mucha experiencia negativa, a lo mejor va a ser difícil, pero si yo repito constantemente, las cosas van a ser diferentes. Como dice la ley de atracción, lo haces de una manera que afirmas positivamente algo. Esta afirmación la haces en tiempo presente y decretas de manera favorable. Mira la importancia del decreto. Yo voy a estar bien a pesar de lo que ocurra. Entonces tenemos estrategias que tienen que ver con que tú analices lo que es tu vida, para dónde vas, cuál es tu visión de mundo, cómo puedes buscar estos apoyos que son un poco más mediados, cómo puedes ayudarte en el día a día con técnicas. Y también está el amor propio, que es muy importante en relación a los demás. Muchas veces nos dimos cuenta que el amor propio nos falla cuando nuestros límites son difusos, son laxos, nos pasan a llevar.
De repente estás con alguien y dices, oye, no sé, otra vez me pasó a llevar, no sé cómo decirle. Entonces aquí es importante entender que tú tienes el autorrespeto y límites con las personas. Y es importante ser asertivo. La asertividad es un concepto sencillo, pero no es tan simple de aplicar si es que no eres asertivo, porque ser asertivo significa que te conoces a ti, sabes lo que te pasa, lo que te gusta y lo que no te gusta, y en las relaciones eres capaz de expresar lo que tú sientes. ¿De qué manera? Lo que tú sientes, lo que tú piensas, en un momento adecuado, en un tiempo, en un tono y en un lenguaje verbal y no verbal consistente, que sea congruente. De tal manera que si eres asertivo, comunicas con el otro. Fíjense la importancia que tiene acá también el respeto. Yo respeto al otro y el otro me respeta y somos mutuamente respetados. En ese respeto, entonces, somos asertivos. La ventaja de la asertividad tiene relación con que son habilidades que se aprenden. Yo puedo aprender en una red social, entender cómo puedo ser asertivo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mucho déficit de amor propio y quiero decirle algo a alguien? Entonces yo tendría que impartir con las personas que tienen, para mí, menor dificultad hasta una de mayor dificultad. Muchas veces yo sugiero a las personas con las que trabajo, como terapeuta, no le dije, bueno, soy psicólogo clínico, tengo 30 años de experiencia, trabajo mucho en psicoterapia, estoy haciendo este emprendimiento de mentoría existencial y un poco la idea es sugerir a las personas que puedan escribir. ¿Por qué escribir? Porque escribir tiene que ver con que yo tengo una maraña en la cabeza, entonces yo la puedo ordenar. Y en el caso de la asertividad yo puedo ver a quién me cuesta enfrentar. Si me cuesta enfrentar a alguien, yo puedo elaborar un guión tipo teatro. Y en función de ese guión, yo enfrento a la persona, pero primero lo hago virtualmente, lo hago imaginariamente. Y me enfrento entonces a la persona que tengo dificultades. Es importante de menos a más. Si yo entonces repaso cómo puedo mejorar el amor propio, entonces con uno mismo, con estrategias. Date la importancia que mereces. Para mí era importante en lo personal, recuerdo hace ya más de 30 años, me sentía muy frágil, muy débil. Poco más de 30 años, casi 40, como pasan los años. Y me acuerdo que me sentía muy débil, muy frágil. Entonces hice un compromiso conmigo, que era ojalá estar bien. Le pedía en aquel momento a la divinidad, algo que estaba fuera de mí, para que pudiera yo sentirme mejor. Entonces empecé a trabajar, a mirar de qué manera yo me podía sentir más fuerte, porque en realidad lo pasaba pésimo. Asociaba ese déficit de habilidad con lo que era una ansiedad grandota, con un miedo. En la medida que empecé a repetir esto, empecé a escribir, de a poco se fueron dando ciertos hitos. Para mí fue importante, para ustedes tienen que buscar qué es lo que les interesa más, la lectura. Para mí fue importante la carrera de psicología, fue importante ir a psicoterapia, fue importante tener buenas amistades y también aprender algo usar algo que había usado en el pasado, que era la autohipnosis. Y la autohipnosis tiene la virtud de que uno puede hacerlo con uno mismo, más que llevar a una persona que te hipnotice. Si tú dices, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, yo me siento mejor todos los días de mi vida en todos los aspectos. Yo mejoro el día de hoy. Las cosas van a salir bien. Esta charla espero que sea nutritiva y me convenzo de eso y estoy en eso y lo hago regularmente, voy a mejorar. Me acuerdo del caso de un deportista que no sé si está escuchando esta charla, pero que hacía footing, este ejercicio, ¿verdad? En el gimnasio donde tenía que correr. Corría, ¿verdad? Corría, hacía distintas actividades y tenía mucho temor a los corredores. Y entonces siempre miraba para el lado, pero tenía una excelencia en las carreras de mediano vuelo de 10.000 kilómetros, 10.000 metros, perdón. Y empezó a correr, siempre se miraba para el lado, tenía miedo que siempre estaba mirando para el lado. Cuando tú miras demasiado el qué dirán o qué es lo que pasa, era un problema. Él se empezó a centrar en sí mismo y fue una mejora sustantiva. De tal manera que la carrera que tuvo hace un par de meses llegó segundo. Entonces, qué importante es lo que tú estás focalizado y cómo te estás centrando. Te centras en ti. Los otros son referencia
Los otros te enseñan. A veces las personas que son negativas contigo son pequeños maestros o maestras. Sin embargo, cuando uno tiene muy débil autoestima es mejor tomar aquellos que son los propios. Si tienes padres que son lapidarios, a veces hay padres que son cercenadores, te rompen el amor propio. Entonces yo tendría que ver cómo no va a haber algún maestro, cómo no va a haber alguien que esté cerca, que por lo menos me permita descansar. Y si no, también tengo la alternativa tan favorable como ir a la naturaleza. La verdad es que tú puedes estar bien en cualquier momento, en lo concreto, en la ciudad, pero la naturaleza te ayuda a recargar pilas. Entonces tú puedes recargar pilas y en ese momento de naturaleza llenarte de aire, de vida y volver de nuevo. Pero fíjate que todo esto que yo te estoy diciendo tiene relación con persistir, creer, y de alguna manera eso hace que mejores el amor propio. Para mí es importante que tú puedas, y yo te propongo que tú tengas por lo menos una línea basal de cómo es el amor propio tuyo y cómo es el amor propio en el hoy, que tú lo vas a visualizar, de qué manera yo lo puedo visualizar, no solo con lo que me digo, sino las relaciones que tengo. Si tengo quiebres recurrentes, si tengo problemas en el trabajo, recurrentemente tengo jefes complicados, tengo compañeros complicados, si la vida, perdona la expresión, es una mierda en general, la gente, el gobierno, las personas, entonces algo pasa con mi amor propio y con mi capacidad de creer que yo soy un hombre, una persona capaz. Entonces una vez que yo hago todo este resumen, yo puedo entender que si tengo amor propio, voy a ser una persona picada, una persona esforzada y le voy a echar para adelante. En resumen, entonces tenemos que el amor propio es aquella fortaleza que tienes para respetarte a ti mismo en cualquier adversidad. Se parece mucho al concepto de resiliencia, solo que este amor propio lo hacemos más amplio. Puede que no tengas un concepto de resiliencia y dependiendo si este concepto está más en ti, eres una persona afortunada. Si no eres muy resiliente, entonces es necesario que te entrenes hacia una mayor resiliencia. Es posible. Tenemos la diferencia de lo que es el autoconcepto, la autoestima y de alguna manera, entonces la autoestima, yo me respeto en las buenas, en las malas, me siento bien, me siento mal, pero de repente cuando alguien me pasa a llevar, aunque tengo buena autoestima, no soy capaz de salir adelante, que sería el amor propio, la rabia con uno mismo, que yo quiero salir adelante a pesar de todo. Creo que es importante que señale la diferencia del amor propio, quererse a uno mismo, con lo que es un amor fallido o un amor narcisista. ¿Qué diferencia hay entre el amor propio, un buen amor propio, y el narcisista? Una diferencia importante es que el amor propio está asociado básicamente al respeto con uno y también a las relaciones con otros y con la comunidad y las relaciones con la naturaleza. Generalmente hay un daño en el narciso que de alguna manera los otros son lo que yo necesito. Yo puedo, los otros, ¿cómo me pueden ayudar a mí? Entonces tengo menor cantidad de empatía. Es todo un cuadro el narcisismo. Alguna vez hablaremos del narcisismo. Pero se asocia un poco en la medida que yo siento que si ustedes me están viendo y lo estoy haciendo fantástico, soy refractario, reboto las opiniones negativas y solamente yo soy un tipo que hace las cosas bien y me siento siempre que necesito la iluminación, que todos estén a favor, como tener siempre un público. El amor propio puede haber un público que te felicite, que te aplauda, pero no necesariamente. El amor propio puede significar que estés en un abandono, pero ese abandono implica que tú igual te respetas, igual tú avanzas. Entonces, creo que la vida, no solamente, como dije alguna vez y lo decía Sócrates, vale la pena ser analizada. Yo creo que tiene sentido tener amor propio en esta vida que es breve, que es rápida. Amarse. Para mí me costó muchos años, mucho aprendizaje, tal vez mucha psicoterapia. Fue también amores fallidos. A veces los amores fallidos o las personas que te tratan mal también te enseñan acerca de ti mismo, pero si uno es picado, dice, me está tratando mal, hoy las personas me dañan, o yo soy capaz de entender lo que está sucediendo y soy capaz también de poder levantarme. Entonces la parte aguerrida tuya tiene que ver con que yo le voy a echar para adelante y no me voy a aplastar.